Pulso Económico, edición de lunes, que como siempre tiene que referirse a la sesión del IBEX 35. Hoy subidas 1,23% arriba, 6.800,37,9 al cierre, el índice general. Gran subida hoy de Telefónica, el gran actor del día, ha subido 8,32%. Almirall, segundo en el patrullón de los destacados, 4,50. Y Sabadell en tercer lugar, 3,81. Respecto a los tres a los que peor les ha ido hoy, que no ha sido tan grave. En primer lugar, CaixaBank 0,38 de caída, Grifols 0,28% y en tercer lugar Red Eléctrica Española con 0,19. Vamos ahora con los grandes argumentos que vamos a tratar a continuación. Pues en primer lugar, Trump, que ha salido a dar una vuelta en el hospital en el que se encuentra, y los mercados saludan con optimismo pues lo que parece la recuperación rápida, diríamos que vertiginosa, del presidente norteamericano en plena campaña electoral. Y en segundo lugar, el anuncio hecho por Nadia Calviño de que Sánchez prepara un plan de recuperación de la economía. Ya veremos en qué queda eso. Mientras tanto, la evidencia es que las empresas parece que al renunciar a la exoneración para despedir están anunciando una notable avalancha de los EREs. Nuestros invitados hoy lunes, don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tardes o noches? ¿Cómo estamos fuera? Ya estamos todavía en tardes, pero estamos a punto de cambiar ya el criterio. Y luego, por otro lado, pues indignado y triste con este confinamiento absurdo e injusto. Ya. Don Miguel Ángel Cigüéndez, vicepresidente de ASEAFI y hombre fuerte de Consulae EAF. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo perfecto. Está encantado con el confinamiento, ¿eh? Bueno, la verdad es que no lo he notado porque no he salido de Madrid, pero vamos, no estoy nada encantado, por supuesto. Pero miren, si es que antes usted no podía, por ejemplo, irse al Pardo a dar una vuelta, claro, ¿no? El Pardo sin embargo, ahora, Pardo sí. No, pero vamos a ver, usted antes no podía ir a Vallecas, por ejemplo. Claro. Y ahora, gracias al confinamiento rebeldecido... Yo he estado en el Sánchez Vallecas esta mañana. Bueno, a lo que vamos, no hay manera, con este hombre no hay manera. No hay manera. Vamos a ver cuánto va a aguantar el verde. Empiezo por usted. Hoy hemos vivido todos del salto de Telefónica y de la salida de Trump del hospital, que los mercados están alegres y dicharacheros, pero ¿cuánto vamos a aguantar en verde? Bueno, pues hombre, va a influir de cómo está Trump. He estado con un cardiólogo amigo suyo, don Ramón Hernández, y me ha dicho que no era bueno que Trump saliera así, que se tenía que haber esperado simplemente por las medicinas que le habían puesto. Pero bueno, al margen de esto, pues estoy contento de la subida de Telefónica. Ya habíamos anunciado aquí que no tenía ni pie ni cabeza las valoraciones que tiene y que era normal que en algún momento se daría la vuelta con fuerza. Y normalmente, en el pasado, siempre que Telefónica hacía una gran subida con volumen, normalmente el IBEX iba detrás. Veremos a ver si eso ocurre. Básicamente porque está barata. Si suben las otras bolsas, al final la nuestra subirá por simpatía. Iranzo. Efectivamente, por simpatía, pero con retraso y con menor intensidad, porque las expectativas para el tercer trimestre es que España va a caer el doble que la media europea. Esa es la triste realidad y, por tanto, en gran medida las empresas responden a esa circunstancia y, por tanto, la cotización bursátil también. Pero es verdad que están muy baratas y son atractivas. Telefónica, además, tiene ahí ese run de una posible fusión con Deutsche Bank, etcétera. Con Deutsche Telekom, que evidentemente pues sí que tendría importantes beneficios, sobre todo para Deutsche Telekom. Yo espero que Telefónica siga siendo una empresa nacional. Y luego, por otro lado, también hay que tener en cuenta otra cosa, que se confirma el crecimiento de la economía norteamericana. Hoy se ha conocido el dato de empleo, y es que se han creado 661.000 empleos, pero ojo, que a mí me parece mucho más importante, se han creado 877.000 privados. Es decir, que se han destruido empleos públicos, que yo eso lo considero también positivo. No como aquí, que aquí es justo al revés. Claro. Bueno, mañana se rompe una serie histórica. Tradicionalmente los gobiernos de este país, del PSOE o del PP, aprobaban su techo de gasto y el cuadro macroeconómico. Y lo aprobaban refrendándolo en el Congreso. Esto va a dejar de ser así. Como no se atreven a llevarlo al Congreso, no sea que haya ahí una clara repulsa de esos números que presentan, mañana se aprobará otra cosa en el Congreso. Pero ni el techo de gasto ni el cuadro macroeconómico. Los aprobará el Gobierno y con eso dan la cosa por concluida. Eso sí, la ministra de Economía, Nadia Calviño, anuncia que Sánchez está preparando un plan de recuperación para la economía que buena falta le hace.
La ejecución de toda esta agenda digital va a permitir relanzar el crecimiento económico en nuestro país, va a permitir movilizar la inversión pública y privada necesaria, va a permitir aumentar la productividad de todo nuestro tejido productivo y, por tanto, aumentar también nuestro crecimiento potencial a medio y largo plazo. Y se trata, por tanto, de uno de los pilares fundamentales de ese plan de recuperación, transformación y resiliencia que va a ser presentado en breve por el presidente del Gobierno y que va a guiar nuestra acción en los próximos meses y en los próximos años. Sobre todo de resiliencia, que según ICOMO se va a encontrar la cuerda rota cuando lo ponga en marcha. Don Juan Iranzo. Yo creo que ya está rota porque tenemos un problema psicológico, todos los españoles o todos los residentes, significativo. Pero es que ese supuesto plan fue presentado el 31 de agosto a bombo y platillo por el presidente del Gobierno ante los grandes presidentes de las empresas del IBEX. Y en este sentido, que dijo que se basaría fundamentalmente en 4 pilares. Uno, en la digitalización. Bueno, bien. La segunda, en la transformación energética. Bueno, ahí ya habría que matizar alguna cosa, pero luego en el impulso del feminismo y en la justicia social, que eso yo no sé lo que es desde el punto de vista de impulso económico, que es lo que necesitamos. Necesitamos crecer y generar empleo. Luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que es que lo que usted ha dicho es de una extrema gravedad. Es que precisamente no solo se han eliminado las reglas fiscales para 2 años, es decir, que ya no hay que cumplir déficit ni deuda, etcétera, objetivos, que eso puede generar un problema de credibilidad muy importante, sino que, ojo, no tienen valor de llevarlo al Parlamento porque se habla de un techo del gasto que lo lógico sería en enero del orden del 3% y va a ser del 30,2% si se incluyen los fondos europeos y si no del 15,7%. Porque claro, los fondos europeos no son ingresos corrientes, van contra un gasto concreto. Por tanto, eso es una barbaridad espectacular. Es una barbaridad espectacular que además se puede prolongar en el tiempo si nos ajusta, porque la única vez que subió por encima del 10% el techo de gasto fue en el año 2010, el 13,9%, pero ojo, es que al año siguiente cayó un 17,8% y al siguiente un 21,8%. Aquí alguien está hablando de ajustes duros a partir del año 2022. Yo no lo escucho para nada, sino todo lo contrario. Cicuendas. Yo lo que quería apuntar, porque yo creo que lo ha rematado ahí el doctor Iranzo, es que hoy, que no se nos puede pasar, porque este es un programa financiero, hoy es el día de la educación financiera. Día 5 de octubre, este es un programa financiero y hoy ha habido una presentación en la que ha estado la ministra y ha estado el gobernador del Banco de España, presidente de la CNMV, ha sido digital y, oye, nosotros desde Asiafi, nuestra pobre colaboración, estamos ahí empujando porque creemos que la formación es fundamental. Y oye, desde este programa y desde otros muchos que se hacen aquí desde el Toro Televisión se apoya mucho lo que es la educación financiera. Como no podía ser de otra manera. Bueno, hay un dato muy significativo y es que las empresas están renunciando a eso que se llama la exoneración para despedir, lo cual viene a ser casi como anunciar una enorme avalancha de ERTEs que se convertirán en ERES. Lo primero que fue una barbaridad es que para tener derecho al ERTE había que renunciar a la posibilidad de despedir por razones objetivas, que si no las hay en estas circunstancias, a ver cuándo las va a haber. Por tanto, esa fue la primera barbaridad, o una más del Gobierno que aquí criticamos desde el primer día, que fue marzo. ¿Y eso qué ha impedido? Que muchas empresas se hayan puesto en funcionamiento, porque han preferido estar en ERTE, porque ellos sabían que la demanda potencial había bajado significativamente y tenían en ERTE 10 trabajadores, pero ya solo tenían demanda para 5. Por tanto, se han mantenido incluso en el ERTE. ¿Y ahora qué sucede? Que tienen que decidir qué ocurre. Muchas, desgraciadamente, se han ido al limbo, es decir, han presentado concurso de acreedores, han desaparecido, que eso es lo gravísimo. Y otras, evidentemente, van a tener que hacer esos ERES, esas regulaciones de empleo, para adaptar su producción y, por tanto, su mano de obra a la nueva demanda, que es infinitamente más baja que la del pasado, evidentemente. Don Miguel Ángel, parece que el reloj de los inversores está llegando al punto que lo esperaban todos, ¿no? Entonces ahora la pregunta es mucho más complicada. ¿Qué hacer ahora? ¿Tecnológicas, financieras, consumo, deuda corporativa? Clarísimamente, empezando por la última, deuda corporativa sí, porque viendo dónde están los tipos de interés, lo que son bonos gubernamentales parece que no tiene mucho sentido, teniendo la deuda alemana donde está y en general la europea y la americana.
Y bueno, pues claro, el reloj depende de la zona del mundo, el reloj está en un sitio o en otro, porque no estamos en Europa, estamos en un punto, en Estados Unidos está en otro punto. Entonces estamos en un momento complejo, con las elecciones americanas muy cercanas, no sabemos qué va a ocurrir, no sabemos si Trump en un momento dado si pierde, que tampoco está claro, porque en las elecciones anteriores parecía que iba a perder el día anterior a las elecciones y luego resulta que ganó, con lo cual es un misterio. Entonces, ante tantas dudas, yo diría, en las tecnológicas, desde luego que sí, pero cuando haya una corrección. Hemos tenido una sana corrección, bueno, pero tenía que ser más sana para volver a entrar en ciertas acciones que están muy altas. Los bancos hay que empezar a mirarlos, como decía Telefónica y todas las empresas relacionadas con este sector, por supuesto que sí. El otro día le hablé de ArcelorMittal en la parte industrial, que ha tenido unas subidas bastante relevantes, con lo cual hay ciertos sectores que están muy castigados que desde luego hay que empezar a verlos ya. Don Juan Iranzo, ¿dónde invertiría usted? ¿Dónde recomendaría invertir en estos momentos? Pues no es fácil, pero evidentemente en tecnológicas, porque creo que ahí hay un recorrido muy importante con esa economía digital, que no solo porque esté en el programa del señor Sánchez, sino porque vamos cada vez más a una economía digital. Yo creo que las energéticas tienen posibilidades, pero es verdad que hay que hacer bien las cosas desde el punto de vista de esa supuesta transición energética. Hoy precisamente caía Red Eléctrica, no va en esa línea. Y luego yo creo también que los bancos están bajo mínimos y los bancos tienen negocios, es decir, que de una manera u otra son una oportunidad. Cojo el hilo donde usted lo deja. Bancos. Bueno, hace un año, lo recordarán muchos, estábamos hablando día sí y día también de la fusión cantada entre Unicaja y Liberbank. No hubo tal, no se pusieron de acuerdo y ahora parece que están un poquito más de acuerdo. De hecho, ratifican contactos entre una y la otra y la otra y la una. Y esto parece que, no se sabe si con alguno más, tal vez el Sabadell, de ahí el subidón que antes les contábamos del Banco Sabadell hoy. Bueno, eso configura otra posible alianza bancaria. ¿Cómo la ve? Bueno, nosotros en el mes de julio, ya lo contamos aquí, aconsejamos entrar en Liberbank y en Unicaja. Nosotros en una SICAV que asesoramos mantenemos posiciones en Liberbank, he de declararlo porque si no parezco que estoy interesado, que bueno, que por supuesto que sí. Unicaja en este momento ya no la tenemos y bueno, pues yo pienso que hay que mantener posiciones porque no sé si se va a dar o no, pero de momento creo que todavía tiene un poquito recorrido al alza, con lo cual mantendría. Eso sí, me pondría un stop de beneficios, porque en esto, con estas subidas del 15, el 15, pues el stop de beneficios siempre es sano. Iranzo. Hombre, el escenario ha cambiado radicalmente. Esa fusión entre CaixaBank y Bankia evidentemente ha creado un gran banco y ha quitado del medio como líder y por tanto con las oportunidades que eso significaba de negocio al BBVA. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que se va a producir? En primer lugar, esta fusión entre Unicaja y Liberbank, que son dos bancos de tamaño reducido, porque la unión generaría el séptimo banco español, y los bancos españoles son pequeños. Significaría unos depósitos de unos 100.000 millones y una capitalización de unos 2.000. Pero es que yo creo que eso es una operación previa para unirse no solo con el Sabadell, yo creo que también con el BBVA, para volver a crear el primer banco nacional, porque todavía hay gente por ahí que se está hablando del Santander BBVA, y eso sí que yo no lo veo bajo ningún concepto. Por tanto, creo que es el primer paso hacia una fusión mayor. En España el tamaño de los bancos en cualquier caso sigue siendo pequeño y estos bancos, la fusión de todos ellos, de los cuatro, superarían ligeramente al CaixaBank Bankia. Sí, sí. Bueno, hay otras noticias que nos llevan a pensar de las enormes diferencias de criterios conceptuales entre parte del Gobierno y parte del Gobierno. Por ejemplo, Hacienda, es decir, María Jesús Montero, ha frenado el impuesto de las bebidas azucaradas que pretendía Garzón. Esto es el ministro de Consumo. ¿Qué escasez, qué yermo es esto de la teoría política? No, en este caso es que hay una obsesión absoluta, sin justificación económica, por parte de Podemos de subir los impuestos, para fastidiar. No tiene otra explicación, porque el argumento en concreto de este impuesto sobre las bebidas azucaradas es que la infancia en España cada vez tiene más un problema de obesidad. Pero eso no se resuelve con más impuestos, eso se resuelve con educación, con
orden por parte de los padres, no subiendo impuestos. Es una obsesión absoluta. A mí me parece razonable que en este momento se bajen los impuestos, no que se suban. Incluso en esta ocasión, bueno, que se mantenga. Pero luego también yo estoy perplejo y preocupadísimo por la última idea, nuevamente, de Podemos, que solo se justifica desde el punto de vista ideológico para fastidiar, no tiene otra explicación, que es aplicar un IVA del 21% a la sanidad privada y a la educación privada, que eso tendría unas consecuencias nefastas, porque hay que tener en cuenta que en este momento está exento la propia entidad fiscal decía que hay que tener mucho cuidado porque es verdad que tiene un coste fiscal, pero es que probablemente la traslación de personas con ese incremento de costes del 21% que se dice en época de crisis, pues podría colapsar también la sanidad y la educación pública. Y con un incremento de gastos. Por tanto, ¿eso qué significa? Que esta medida no es ni eficiente ni favorece la equidad. Por tanto, que es nuevamente demagógica. Toda la subida de impuestos que propone Podemos es meramente ideológica. ¿Y cuentas? Vamos, yo de luego haría hincapié en lo de la educación de los padres, eso es fundamental. O sea, quiero decir que si el padre no bebe la bebida azucarada o ya se da cuenta que no debe, pues el hijo seguramente por ósmosis no lo hará. Sí, pero eso, pues dedique usted dinero a hacer campañas de conocimiento público de los daños que producen en los niños y en los no niños las bebidas azucaradas. A ese papel de tutelar la información, de conducir la información, como cuando utilizan las fotos de los muertos del hospital de IFEMA para que la gente tenga en cuenta lo del COVID, 4 meses después. Bueno, la compra del día, don Miguel Ángel Cifuentes, la protagoniza Cellnex, que ha comprado, va a pagar 71 millones de euros por Metrocall. Pues sí, la verdad es que es una operación que parece que es muy interesante y que eso, fíjese, solo por las valoraciones de lo que se está comprando, si uno lo compara con la situación y la valoración de Telefónica, es una de las razones que a mí me hace comprar Telefónica. Digo como referencia. Entonces, bueno, pues a mí me parece muy interesante y la verdad es que Cellnex está con unas valoraciones que ya parecen un poquito exigentes. En este momento, por decirlo. Cellnex es que tiene una idea estratégica que es hacerse, entre otras cosas, con todas las telecomunicaciones, con las redes de los tube, de los metros de Europa, cuando menos. Realizó una ampliación de capital de 4.000 millones en el mes de agosto, que colocó sin grandes problemas, y a partir de ese momento ha empezado a adquirir diferentes redes de metro, porque ese es el siguiente paso, que es que haya redes... La comunicación dentro del metro. Y aquí lo que ha comprado precisamente es la infraestructura del metro de Madrid, pero yo creo que también se ampliará a otros. Y de hecho ya tiene Londres, París, Ámsterdam, etcétera. Por tanto, tiene un objetivo de negocio muy claro, muy concreto, y lo que hace es fortalecerlo. Dinero para ello, claro, efectivamente, y dinero porque paga en efectivo. Porque y a Indra, en este momento, supongo que le viene bastante bien, porque en realidad lo que compra es el 60% de la empresa. Una empresa que en este momento está valorada en unos 120 millones. Por cierto, que las constructoras en nuestro país este año no les va a ir del todo bien porque han perdido ya más de 10.000 millones en lo que podríamos llamar la bolsa de contratación de obra pública que va a tener este país. Iranzo. Pues efectivamente. Siempre y desgraciadamente el ajuste del gasto público, y que no estamos hablando, como veíamos antes con lo del objetivo de gasto, de hablar de control del gasto, pero lo poquísimo que se ajusta, ¿en dónde es? En las infraestructuras, que es donde menos se tendría que ajustar, porque es lo que mejora el potencial de crecimiento de la economía española, es decir, la capacidad futura de crecer y generar empleo. Y en este sentido, pues una vez más, se ha producido esa máxima que lo primero que se recorta son las inversiones en infraestructuras, incluso en mantenimiento de las ya existentes. Hay que tener en cuenta que ya ha caído hasta la fecha un 40,7% tanto en la adjudicación como la licitación, y lo que es la producción pues está sensiblemente por debajo de esos 10.000 millones que era un objetivo a cumplir, además de lo que habitualmente se produce. Por tanto, va a ser una muy mala noticia para las constructoras. No sé cómo están hoy cotizándolo. ¿Cómo va el sector? Bueno, el sector yo creo que es un sector que, bueno, que esta situación yo creo que en parte ya la tenía descontada. Hemos visto que por otras razones ACS ha tenido un movimiento bastante interesante, oye, y ha tenido una subida espectacular el otro día. Y bueno, y comentábamos también la situación de SACIR después de lo de el problema en Panamá, que podría ser una oportunidad y que había que tenerla en el objetivo.
y algunos otros, como por ejemplo Villarmir, que se venden el yate de lujo porque la situación está agobiada, ¿no? Sí, bueno, OHL es otra película. OHL es otra película, pero está dentro del mismo sector. Está dentro del mismo sector, pero ya no en el IBEX. Fíjate cómo en un año los acontecimientos han decantado el futuro de los que la han visto venir y pues un futuro crítico y agobiante para los que no. Es la vida la que lo define todo. Señores, muchísimas gracias a ambos por estar aquí. No tenemos tiempo para más, aquí lo dejamos. Si acaso recordarles que mañana la cita es a las 6:30 en punto para darle un repaso a la actualidad sanitaria, luego a la actualidad política y más tarde a la actualidad económica. Aquí estaremos y no nos fallen.